potencia de un generador hidráulico. Vamos a empezar con una introducción, que fue cuál es la motivación para realizar este proyecto. ¿Sí? Hay una vivienda en el interior del país que no tiene acceso a la red eléctrica. Por lo tanto, necesita de una fuente de energía externa, alternativa, para poder abastecerse. ¿Sí? No solo sucede en esta vivienda, sino que en muchos refugios de montaña, lugares recónditos que no hay acceso a la electricidad, siempre se utiliza una fuente externa de energía para alimentarse. En este caso en particular, se utilizan paneles fotovoltaicos que luego acumulan energía en un acumulador, en una batería, y la casa utiliza esa energía. El problema radica en que los paneles durante la noche no cargan, porque no reciben luz, y durante el día hay veces que o está nublado o suceden algunas condiciones climáticas que permiten, no permiten que la carga sea adecuada. Y de hecho los paneles tienen muchos problemas cuando, o sea, si todo el panel tiene luz, pero en una esquina de abajo tiene una pequeña sombra, su eficiencia se reduce alrededor del 60%. Entonces, bueno, básicamente, dado todos estos inconvenientes que encontramos con los paneles, surgió la idea de instalar una pequeña central hidroeléctrica cercano a la vivienda, porque existe un arroyo que tiene un desnivel significativo, ¿sí? Tiene un desnivel, cuando un arroyo tiene un desnivel se puede aprovechar esa energía, ¿sí? Hay lo que se llama energía en forma de salto, ¿sí? Y esa energía puede utilizarse para hacer girar una turbina, ¿sí? Y esa turbina a la vez hace girar un generador que produce energía eléctrica. ¿Sí? Y la gran ventaja de esto es que se produce energía durante todo el día. Entonces, bueno, permite, por ejemplo, enchufar una heladera, un freezer o algo que requiere energía constante todo el tiempo. Bueno, este proyecto tiene objetivos. El objetivo general del proyecto, por supuesto, es controlar la potencia de este generador, ¿sí? Vamos a prescindir de la turbina hidráulica y del generador en el marco de esta cátedra para poder enfocarnos en la parte electrónica del proyecto, ¿sí? Que fue, en particular, controlar la tensión de salida del generador para cargar adecuadamente las baterías. Se asumió entonces que tenemos una turbina del tipo Pelton y un generador de imanes permanentes, ¿sí? La turbina porque es adecuada para pequeños saltos, ¿sí? El generador porque tiene una velocidad constante, una tensión lineal con la velocidad. Acá les voy a pasar para que vean un pequeño modelo en 3D de lo que podría ser la turbina, ¿sí? Y esto demuestra un poco esto de que decía de la facilidad constructiva. Y acá lo que hice fue un diagrama en bloques. No sé si estarán familiarizados con los diagramas en bloques, pero básicamente sirven para interpretar los sistemas y, digamos, sistemas que se acoplan entre sí y entenderlos mejor, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos ahí la foto anterior que ilustra el sistema y vamos a tener la turbina que está acoplada al generador. Son dos sistemas separados que se acoplan, ¿sí? Y a su vez, a la salida del generador tenemos una potencia eléctrica, ¿sí? Esa potencia eléctrica básicamente tiene dos variables, tensión y corriente. En este proyecto, como dicen los objetivos, lo que hice fue controlar la tensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque se necesita a la salida del generador poder cargar adecuadamente la batería. Si pasara que hubiese una tensión mucho mayor, por ejemplo, si la batería se carga con 12 pero le ponemos 18, que es lo que naturalmente podría salir del generador, se podría dañar, o sea, podría haber un incendio, podría pasar algo así. Entonces, bueno, es muy importante esto de controlar la batería, regular la generación. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a analizar el problema así un poco más detalladamente. Como decía, se eligió una turbina del tipo Pelton porque es adecuada para bajos saltos y por la sencillez constructiva. Y un generador de imán permanente, ¿sí? Porque la tensión se comporta linealmente con la velocidad y eso vamos a ver después cómo permite analizar el punto de funcionamiento del sistema y suponer ecuaciones así para esto. Entonces acá se puede ver unas curvas características de la turbina y lo que se puede desprender de esta curva es que la potencia aumenta con la velocidad, pero hay un punto pico en donde la potencia es máxima, ¿sí? Y ese punto es, digamos, es importante tenerlo en cuenta porque siempre la idea es aprovechar al máximo la energía disponible, ¿sí?
Luego, si la velocidad sigue aumentando, si la turbina gira más rápido, esta potencia va a empezar a caer. Bueno, después, digamos, como hablamos recién de que había que regular la potencia del generador para poder cargar adecuadamente las baterías, la pregunta es cómo, ¿sí? ¿Cómo lo regulamos? El método que yo escogí se llama regulación de control por la función de carga y tiene algunas ventajas, como que es muy fácil construirlo, es una simpleza constructiva, pero la desventaja podría ser que la forma de disipar la energía es en forma de calor, ¿sí? Entonces esa energía se pierde. Aunque si tenemos en cuenta que este calor podría calentar agua, se podría armar hasta una especie de termotanque o algo por el estilo para aprovechar esta energía. Entonces vamos a describir un poco cómo funciona, si más adelante lo vamos a ver en más detalle. Pero acá tenemos la turbina acoplada al generador y acá tenemos una rama derivadora de potencia, ¿sí? Esto se puede explicar bien con casos extremos, ¿sí? Imaginemos el caso de que la turbina está girando muy rápido, ¿sí? Entonces, si la turbina gira muy rápido, la tensión va a ser muy alta, ¿sí? Y necesitamos bajar esa tensión. Entonces, lo que pasa es que esto, que es un transistor que funciona como una llave, se va a abrir, ¿sí? Se va a cerrar. La llave se va a cerrar, entonces eso va a provocar que la potencia se derive por esta rama. Entonces, como está girando la turbina, hay una potencia que se deriva por esa rama y la carga sigue recibiendo la tensión constante, ¿sí? Y el otro caso extremo es que haya un bajo caudal, ¿sí? Entonces, como hay bajo caudal, hay una tensión que no es tan elevada, entonces no necesitamos que se derive esa potencia por la rama de control, sino que todo esté sobre la carga. Y acá tenemos algunas ecuaciones características, ¿sí? Tanto del generador como de la turbina. La turbina asumimos, como vimos en la primera imagen, que era una especie de parábola, no es exactamente una parábola, pero se puede modelar así. Y para el generador, como dijimos, que tiene este comportamiento lineal de la velocidad por la tensión, definimos la potencia en el generador como la tensión por la corriente. Y es importante definir las ecuaciones, por lo que voy a explicar a continuación, que se denomina el punto de operación. Bueno, lo que realicé acá fue una aplicación graficadora. Esta aplicación permite graficar las dos, tanto la turbina como el generador, ¿sí? Que son dos sistemas que están acoplados, y determinar un punto de operación. Entonces, ¿por qué es importante determinar el punto de operación? Porque dependiendo el generador que elijamos, ¿dónde nos paramos en esta curva? Si elegimos un generador que esté por acá abajo, estas son, digamos, distintas curvas de generadores que cortan a la turbina. Entonces, si elegimos un generador que corte la curva por acá abajo, y bueno, estamos potenciando potencia, ¿sí? Porque podríamos elegir uno que corte en el medio y tuviera el pico de potencia allá arriba, ¿sí? Entonces, bueno, es importante tener un pantallazo general antes de realizar el sistema, de cómo interactúan estos dos sistemas acoplados. Además, esta aplicación lo que tiene de versátil es que se puede modificar la tensión de la batería. Entonces, se puede de algún modo simular como si se fuera cargando o descargando. Y esas curvas van a irse modificando, ¿sí? A medida que se carga o se descarga la batería. Entonces, es un entorno que permite cambiar las variables para ver cómo cambian estas curvas y pararnos en el punto de mayor eficiencia. De este lado tenemos cómo se comporta la corriente de carga, ¿sí? La corriente de carga, como vimos anteriormente, digamos, si la resistencia de potencia, es decir, la resistencia derivadora, es muy grande, la corriente va a aumentarse porque toda la potencia fluye hacia la carga, ¿sí? Y si la resistencia derivadora es muy chica, la corriente de carga también va a ser chica porque se deriva toda la potencia por la rama de control. Un poquito de agua. Bueno, continuamos. El siguiente paso fue realizar un modelo de escala, ¿sí? Como habíamos dicho, uno de los objetivos era, digamos, se prescindió de la turbina y del generador y se va a realizar un modelo de escala que emule el sistema real, ¿sí? Y hacerle los ensayos correspondientes. Esto también es para no invertir dinero en algo que todavía no se sabe si funciona o no. Así que, para explicarlo un poco, el motor negro, esto está acá, después lo vamos a ver. El motor negro representa la máquina de impulso o la turbina, ¿no?
y se enchufa, así que se cambió la energía de energía hidráulica a energía eléctrica. Y este otro motor se utiliza como generador, ¿sí? Se ve acá están los ejes acoplados y básicamente este es el modelo de escala. Lo que hay que hacer ahora es validar este modelo de escala, ¿sí? Porque uno puede hacer un modelo, pero si no sabe si se parece a la realidad, no sirve para nada. Entonces acá lo que vamos a hacer es validar. Nuevamente, acá ubicamos cada uno de los elementos. Se colocó un sensor que se llama CNI70 por debajo de los ejes del sistema acoplado, y este sensor funciona de la siguiente manera. Tiene un diodo emisor de luz y a la vez un transistor que recepciona la luz. Entonces, se puso una cinta negra alrededor de todo el eje y en un punto se dibujó una franja de algo brillante o blanco que rebota. Entonces, cuando pega una vuelta, el sensor detecta que hay toda luz negra, pero en un momento hay luz blanca. Entonces eso es como una vuelta. Eso lo enchufamos en un osciloscopio y vemos la cantidad de pulsos que tiene para así poder medir la velocidad. Entonces el resultado obtenido fue el siguiente. Fuimos variando en un banco de ensayos la potencia del sistema y medimos cómo variaba la velocidad con el sensor que conté recién. Si vemos la curva, se puede comparar con las curvas reales de la turbina, ¿sí? Entonces esto es una de las cosas que valida el modelo. Otro de los ensayos que se realizó es cómo varía la tensión con la frecuencia, que es lo que también dijimos al principio, esto de que la tensión era lineal con la velocidad, y eso fue otra cosa que se verificó. Entonces, acá vale la pena hacer un paréntesis y decir, bueno, en este momento, de algún modo demostramos que el modelo se ajusta adecuadamente a la realidad. Bueno, hasta acá, ¿qué fue lo que hicimos? Decidimos prescindir de la turbina y del generador, implementamos un modelo y validamos este modelo. Ahora lo que hay que hacer es implementarlo, ¿sí? Llevarlo a la realidad, porque todavía no estamos controlando. ¿Sí? Parece que al principio el objetivo era controlar la tensión, pero todavía no estamos. Entonces, lo que viene ahora es describir cómo se implementa una resistencia variable. ¿Sí? Una resistencia variable, si se ve este circuito de acá, se implementa de esta forma. Se coloca una resistencia y por debajo se coloca un transistor de efecto campo homófilo. Este transistor actúa como una llave, ¿sí? Esta llave es comandada por una señal en su... El transistor tiene 3 pines, básicamente hay uno de los pines que se llama gate o puerta, y esa puerta recibe una señal que le indica cuándo abrir o cerrar la llave, ¿sí? Eso se llama PWM o modulación por ancho de pulso. Y se genera a partir de este chip. Yo elegí este chip que es lo que genera esta señal de PWM. Nuevamente, los casos extremos, ¿cuáles son? Bueno, un caso extremo es que no haya tensión de entrada, ¿sí? Entonces la llave va a estar abierta. Y el otro caso extremo es que la llave esté, digamos, que la tensión esté todo el tiempo positiva y la llave va a estar cerrada, ¿sí? Describiendo como al principio los casos extremos. Y después hay situaciones intermedias, ¿sí? Donde la llave en promedio está abierta, por ejemplo, la mitad del tiempo, ¿sí? Esto se define a partir de una variable que se llama ciclo de trabajo, delta, y si por ejemplo el ciclo de trabajo vale 0,5, la mitad del tiempo la llave va a estar abierta y la mitad del tiempo va a estar cerrada, ¿sí? Y podría ser digamos, este ejemplo que se ve acá en el medio. Entonces, de esta forma es una estrategia para poder definir una resistencia variable, ¿sí? Una resistencia variable y como yo quiero, ¿sí? Lo controlo con este chip como yo, digamos, lo decido. Acá, bueno, lo que explicaba recién está en ecuaciones, ¿sí? Tenemos una R equivalente que se define como R0 dividido por delta, ¿sí? Si delta es 0, esta resistencia tiende a infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que el circuito está abierto. Un ensayo que se hizo, ¿sí? Que fue muy importante, fue tensión y resistencia, ¿sí? ¿Para qué fue esto? Y fue a un caudal fijo. Fue para definir más o menos a los 12 volts, que es la tensión objetivo, cuál es la resistencia que necesita tener la rama derivadora para que esto funcione, ¿sí? Y estuvo alrededor de los 50 ohms, por lo que se escogió con la disponibilidad que había en los laboratorios, una resistencia mínima de 33 ohms y 7 watts por la potencia de los motores. Ahora tenemos definido la resistencia variable, ¿sí? La tenemos realizada con el chip. Pero lo que hay que hacer ahora es controlar la tensión, ¿sí? Nosotros queremos que a la salida siempre haya 12 volts independientemente de lo que pasa a la entrada, ¿vale?
Entonces, ¿cómo funciona este sistema a grandes rasgos? Se toma una tensión de salida y mediante un comparador, ¿sí?, se hace una resta entre la tensión de salida, esto es todo el tiempo que está produciendo, es instantáneo, se hace la resta entre esa tensión de salida y una referencia, ¿sí? La referencia es el valor deseado. En este caso pusimos 12 volts, entonces esa resta lo que va a darle al sistema es un error, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si tuviéramos una salida mayor a 12 de 12,5, habría un error de 0,5. Ese error se amplifica, ¿sí? Esta manera de controlar es la estrategia más sencilla que encontré, que funciona. Entonces ese error se amplifica y pasa a través del sistema. Esto representa el sistema, se denomina transferencia. Y lo que hace este sistema, luego de pasar por la transferencia, es corregir la tensión hasta llegar al valor deseado, ¿sí? Esto va a funcionar hasta que acá en la salida esté el valor deseado y el error se hace. La tensión de salida la podemos crear esta. Y lo que se definió para un error de un 2% fue una ganancia de 100. Una de las cosas a tener en cuenta, que fue muy importante, es que el sistema se alimenta de su propia generación, si no depende de ninguna fuente externa. Bueno, recién vimos que había una transferencia que representaba el sistema. Lo que hay que hacer aquí es determinar esa transferencia, ¿sí? Porque cada sistema tiene un comportamiento distinto, ¿sí? No todos los sistemas se comportan de la misma manera. Así que, digamos, la estrategia que utilicé para determinar esa transferencia fue provocarle al sistema un salto abrupto de tensión, ¿sí? En el chip que habíamos explicado, el TI-494, el del PWM, se le inyecta un salto de tensión con un pulsador y eso provoca a la salida un salto de tensión en el sistema, ¿sí? Y eso se registra en un osciloscopio, que está acá la foto, y se ve cuál es la forma que tiene esta función de transferencia. Y en principio se determina un modelo incremental, ¿sí?, que dice cómo varía la tensión a la salida del sistema respecto de la entrada del PWM. Y gráficamente se determina entonces que la transferencia en principio tiene un polo rápido, ¿sí? Lo que quiere decir que crece al principio muy rápido. Ese polo se determina en 1 sobre 0,05 y después se observa que la transferencia tiene un comportamiento más lento, ¿sí? Este cruce entre un comportamiento rápido y uno lento, para determinarlo tuve que requerir un software de simulación, ¿sí?, que es el Simulink, y grafiqué la transferencia acá. Entonces de acá, graficando la transferencia y comparando la ecuación que tenía esa gráfica, pude deducir el resto de la transferencia, ¿sí? Y se incluyó un 0 en 2, porque este 0 es el que permitía que ninguno de los polos domine, porque si no hubiese estado este 0, uno de los polos era dominante y la transferencia hubiese sido o rápida o lenta. Bueno, el siguiente paso es implementar este circuito de control, ¿sí? Porque hasta ahora está funcionando, pero no está implementado físicamente. Para eso se eligió un chip denominado LM324, ¿sí?, que consta de 4 amplificadores operacionales, ¿sí? El objetivo, recordemos acá en este bloque de comparación, era restar la tensión de salida y la de referencia y multiplicarlo por una ganancia, ¿sí?, para después corregir la tensión. Entonces, esto se realiza mediante este amplificador, se llama restador, esta configuración de la amplificación del amplificador operacional, y la tensión de salida P de error es la salida menos la referencia por R2 sobre R1, ¿sí? Esto permite hacer la resta y a la vez multiplicar por una ganancia. Se incluyeron además estos dos amplificadores operacionales, ¿sí?, para una correcta adaptación del sistema, es decir, que el circuito de control no cargue al sistema. Bueno, frenemos un poco y vemos dónde estamos parados. Acuérdense que teníamos la turbina acopladada al generador y lo que había que hacer era esa generación regularla, ¿sí?, porque podría la turbina de pronto caer un caudal muy rápido del arroyo y hacerla girar muy rápido, digamos, la turbina. Entonces, eso provocaría un aumento de tensión brusco en el generador y que la batería se dañe directamente. Entonces, el objetivo, digamos, era controlar esa tensión. Y lo que vemos recién, todo el sistema de control está acá en la reglamentación. ¿Sí? Esta reglamentación quiere decir que desde la batería se mide la tensión y se inyecta en el cargador para modificarla y que esté siempre regulada al mismo valor. Bueno, después realizamos, o sea, todo este circuito fue hecho en una placa que se llama protoboard, que se conecta como con cable, digamos. Lo que pasa con eso es que cuando se mueve puede que se salga, se modifique, entonces el sistema se comporta de una manera muy inestable. Lo que hice entonces fue diseñar en un software online una plaqueta electrónica, así que está acá, después se pueden acercar ahora. Entonces,
Esta plaqueta básicamente es todo lo que conté anteriormente condensado en estos circuitos, ¿no? Y acá se puede ver, la vista sería desde arriba y vemos todos los elementos, ¿no? Acá está el chip TL494 que genera la señal de PWM de control. Después acá arriba tenemos el LM324 que son los 4 operacionales. Este es el MOSFET, ¿sí? Que les contaba que es como la llave que termina el control de la resistencia. Acá va la resistencia, no está puesta, pero va acá. Y después tenemos las resistencias y el resto del sistema. El resultado final fue este, ¿sí? Se fabricó aquí mismo en la facultad la placa esta. Y el proceso es el siguiente: se agarra una placa de cobre y se imprime esta que habíamos diseñado, se imprime con toner y se pega a la placa de cobre y con una fuente de calor se le impregna el toner, ¿sí? Se le impregna el toner. Lo que después se hace con ese toner impregnado es meterlo en un balde de ácido. Entonces el ácido no ataca todo lo que tiene toner, solo ataca lo que es cobre, ¿sí? Así que después de una media hora más o menos se saca la placa del ácido, se limpia y queda así, ¿sí? Exactamente como la diseñamos en el fondo. Y después se lleva a un lugar donde se le hacen los agujeros, ¿sí? Para soldar los elementos y finalmente queda así. Y acá se encuentra el sistema completo con la placa de control, ¿sí? Con la tensión regulada y funcionando. Bueno, hasta aquí tenemos el modelo, tenemos la implementación, el modelo está validado, pero experimentalmente hay que ver qué funciona, ¿sí? Es decir, qué pasa si de pronto al sistema se le pone una carga, qué pasa si fuera una casa se prendieran 3 luces a la vez. Bueno, hay que estudiar cómo responde el sistema, ¿sí? Si esta tensión que decíamos que se controla en 12 se mantiene o, bueno, no se mantiene. Entonces, para eso se realizaron algunos ensayos. El primer ensayo se llama rechazo a perturbaciones, ¿sí? Se conectó una carga de 220 ohms a la salida y, digamos, se midió en un osciloscopio cómo el sistema respondía. Lo que se puede ver acá, ¿sí? Es que el sistema pega un pequeño salto hacia abajo, ¿sí? Es decir, apenas conectamos la carga hay un bajón de tensión, ¿sí? Pero rápidamente se recupera. Entonces, en este recupero es donde está actuando el sistema de control. Si todo el tiempo está midiendo, bueno, cuánto vale la salida, cuánto vale la entrada, y va corrigiendo hasta que se vuelve a estabilizar el 12, ¿sí? Entonces, el sistema correctamente eliminó la perturbación y se volvió a estabilizar en 12. Después, cuando sacamos esa carga, lo que sucede es lo contrario, ¿sí? Porque el sistema detecta que se le saca la carga, entonces la tensión se va un poquito para arriba. Se va un poquito para arriba y después lo corrige, ¿sí? Vale aclarar que estos son tiempos relativamente rápidos y correctos para la aplicación, de unos 100 milisegundos, y una décima de segundo está respondiendo el sistema. Después, otro ensayo que se realizó, otros 2 ensayos, fue, bueno, ¿qué sucede si de pronto, esto que les decía hace un rato, si el caudal empieza a aumentar en la red? Entonces la turbina empieza a girar más rápido. Bueno, ¿hasta dónde el sistema es capaz de soportar estos cambios? ¿Sí? Porque va a llegar un momento que el PWM va a estar el transistor todo el tiempo cerrado o todo el tiempo abierto y el sistema va a dejar de controlar. Pero va a haber un rango donde el sistema funciona bien. Entonces, se tomó el sistema, se le conectó una carga a la salida y se modificó esa resistencia a ver a dónde estaba el valor máximo, ¿sí? Y por otro lado, se le aumentó la potencia de entrada y también se realizó el ensayo, digamos, sacó la conclusión de que de 12 a 18 watts el sistema mantenía la tensión a nivel adecuado con el error aceptable que habíamos definido. Este ensayo podemos realizarlo ahora en vivo, así que no sé si lo llevan ahora, después cuando termine, si no se acercan y lo hacemos de vuelta. Pero para explicar un poco, con este dispositivo que es un multímetro vamos a medir la tensión de salida, ¿sí? Estos 12 que queremos que se mantengan. Y con esta fuente vamos a emular la caída de agua, es decir, la turbina, ¿sí? Que está conectada a este motor negro de acá. Vamos a aumentar la tensión y vamos a bajarla a ver si el sistema responde de la manera que esperamos, manteniendo la tensión constante, ¿sí? Bueno, ahí está el máximo, tenemos ahí 31 volts de pico, ¿sí? Y si se ve ahí, está en 12,03, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahora si yo empiezo a bajar esa potencia? Es decir, el caudal del río empieza a ser menor de pronto. El sistema debería mantener la tensión constante. Vamos viendo que lo bajamos hasta 23 volts y estamos en 11,97. Digamos, el rango que subió fue muy poco. Si yo sacara la plaqueta de control, esto varía
varía, no sé, de 28 a 17, ¿sí? En cambio, con la tarjeta de control hay una variación, ¿sí?, del menos del 2%, que es lo que hemos calculado. Va a llegar un momento que el sistema de PWM no va a poder controlar más, ¿sí? Ahora seguimos bajando. Hasta ahora, acá ya está en 11,6, ¿sí? En 11,6 en 19 volts, así que ahí ya no estaría controlado. Entonces el límite que establecemos ahí de potencia es el que vive el 12-18 volts. ¿Sí? Después aumentamos de vuelta el caudal, cae el agua del río, sigue en 12. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos una pequeña carga simulando una lamparita prendida. Esto se puede sacar también, y sin esta lamparita también deberías mantenerse constante, ¿no? Si yo enchufo algo o desenchufo, no debería variar, y efectivamente es lo que sucede. Necesito trabajar. Bueno, sigamos un poco más. Con esto ya estamos terminando. Tengo unos videos de los otros ensayos y si hay tiempo los puedo mostrar. Que creo que puedo mostrar antes de las conclusiones. Entonces recién vimos el de variación de potencia de entrada. Acá vamos a ver el de carga máxima, por ejemplo. Vamos a aplicar todo. Ahí tenemos la resistencia variable, es un reóstato variable. Yo a medida que muevo eso, cambio la resistencia. Inicialmente tiene 100, o sea que si llena, el sistema ya está cargado, si no. Yo después voy a empezar a subir la carga hacia abajo hasta que el control, digamos, diga, bueno, basta. Acá en el osciloscopio se puede ver la señal PWM que les decía, ¿sí? Ese es el ancho de pulso que hay en este momento con esta carga. ¿Sí? Es decir, ese ancho de pulso es chico, ¿sí? Es un porcentaje chico. Entonces la resistencia es grande. Bueno, entonces yo ahí empiezo a bajar, y ven que se va achicando ese pulso. Cada vez se va achicando más, ¿sí? Porque se va poniendo más carga. Entonces la llave se va abriendo más tiempo. Hasta llega un límite, ¿ves? Ahí ya se ve que dice 11,8, pero ya ahí ya no controla más. Y ese límite está más o menos en 78 ohms, por ahí, la carga máxima. No sé qué estaré diciendo, pero entendí al final del video, ahí se ve la carga, ¿sí? Este es 79,5, es la carga máxima que se le puede poner al sistema, ¿sí? Y después vamos a ver el otro, el de rechazo a perturbación, que fue el primero que expliqué. Bueno, ahí en el osciloscopio se ve la respuesta que yo había dibujado, y ahí con mi mano estoy conectando y desconectando una carga, ¿sí? Estoy como prendiendo y apagando una luz y viendo cómo reacciona el sistema, ¿sí? Y se ve que el sistema primero baja un poquito, pero después se acomoda. Y la tensión siempre se mantiene en 12. ¿Sí? Por ahí va a tardar un poco en acomodar, pero se va a mantener en 12 y va a controlar bien el sistema. Bueno, el de alta potencia ya que estamos demostrando. Este está bueno también para verlo porque acá es el delta, es decir, el ciclo de trabajo es bastante grande, ¿sí? Así que esto quiere decir que el sistema está pasando bastante potencia, ¿sí? Por la cama del elevador y se mantiene en 12, ¿sí? O sea, como que la turbina está girando muy rápido. Entonces está girando muy rápido, tiene que irse potencia por la rama de control. Entonces el ciclo de trabajo es grande. ¿Sí? Y ahora cuando nosotros bajemos la potencia vamos a ver cómo se va achicando. Como el osciloscopio se va a hacer chica, el ciclo de trabajo. Y la tensión se queda fija en 12. Ya te explico ahí cuando veo. Hasta ya vamos a ver abajo. Y empieza a bajar. Se mueve. No se consigue ya no puedo lograr más hasta 16,8. Esto es sin carga. Bueno, después es el mismo ensayo con carga. El ciclo de trabajo está bien carga. Claro, como cargamos el sistema de control dijo, bueno, tengo que corregirlo, entonces achico el ciclo de trabajo, ¿sí?
la tensión final va a ser un poco menor, porque ya tiene una carga. Está 22,5%, en 18, el inferior ahí, se ve que con la carga un poquito menos la rama. Y ahí ya se cae a 11,8. Bueno, muy bien, ahí está entonces las demostraciones con los videos de los ensayos realizados. Así que ahora bueno, vamos con las conclusiones del trabajo. Entonces, como conclusiones, tuve la experiencia de aprender cómo funciona este sistema de control por absorción de carga y digamos, fue muy importante en el sentido que este mismo sistema de control se puede extrapolar al sistema real. Habría que cambiar relativamente pocas cosas, habría que ponerle por el disipador al transistor MOSFET y una resistencia de mayor potencia, pero el sistema de control sería exactamente el mismo. Después, también el estudio del sistema real a partir de modelos, y esto me enseñó que no hace falta comprar todo lo que necesitamos para el sistema real siempre que se pueda hacer un modelo. Y después, bueno, los resultados son que tenemos una carga de máxima de 78 ohms, una tensión regulada con error menor del 2%, de 11,95 a 12,05, y una carga posible de 12 a 18 watts de entrada, una potencia de entrada. Los tiempos de respuesta fueron aceptables para la aplicación dentro de unos 200 milisegundos. Y finalmente, la experiencia adquirida en el laboratorio, yo aprendí cómo utilizar multímetros, fuentes, osciloscopios. Para mí fue un aprendizaje bastante valioso durante la cátedra. Y también en las presentaciones teníamos que, durante las clases, contarle a nuestros compañeros cuáles eran los avances, y mostrarlo con presentaciones, y eso también fue un aprendizaje adquirido que vale la pena remarcar. Finalmente, vamos a decir cuáles son los trabajos a futuro. Y recordemos que en las primeras filminas dije que la potencia eléctrica involucraba a la corriente y a la tensión. Nosotros acá solo controlamos la tensión, faltaría agregar el lazo de control de corriente. Después, otra cosa que sucedió es que se encontró caída de tensión en las líneas del PCB, de la placa. Entonces hay que rediseñarla. ¿Sí? Yo ya la rediseñé de forma manual, ¿sí? Pero ahora hay que rediseñarla en el software para poder imprimirla, hacerla de vuelta. Separando el sistema de control del sistema de alimentación. Y bueno, por último, realizar el sistema a escala real sería un objetivo. Bueno, con esto finaliza la presentación. Si tienen alguna pregunta, los escucho. ¿Quieres hacer una pregunta? Yo la simulación con el auto, ¿no? Con la batería, el generador, el regulador de tensión y la batería, digamos, estamos ahí, ¿no es cierto? En paralelismo, digo. Sí, es parecido, sí. El auto hace algo parecido de controlar la tensión, ¿sí? Porque se necesita recargar la batería cada vez que lo arrancas. Sí, después cuando está apagado se va descargando y sí, hay algunas cosas parecidas. Sí, el auto debe tener su propio sistema de control. No sé si usarán absorción de carga, capaz que usan otro. Creo que no usan eso. Obviamente los electrónicos ahora nuevos, los autos nuevos, capaz que usan otro. Seguramente usan uno controlado por un microcontrolador, así por la clásica computadora del auto. Y esto se digitaliza. Este control es analógico.